Hola a todos, que la paz sea con todos vosotros y espero que estéis muy bien. Pues hoy, por fin, después de una semana sin programa, por fin tengo la oportunidad de abrir los micrófonos de este podcast y hacer una de las cosas que la verdad más me gustan, que es charlar sobre el Islam y hacerlo junto a grandes invitados que poco a poco, por lo que además me siento muy agradecido, van asomándose a este espacio. De verdad, y lo digo de todo corazón, gracias por colaborar con el proyecto de Red Corán, ya sea con vuestros artículos, comentarios de debate o por atreveros a charlar conmigo aquí en el podcast de Red Corán. Y ya sin más preámbulo, empezamos. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida al capítulo número 11 de Decorando. Y en este capítulo, ya número 11, tengo la suerte y la verdad que me da mucha alegría de poder saludar ya al invitado de hoy, que desde las bellas Islas Canarias y seguro que con una temperatura mucho más agradable de la que yo tengo aquí, ha aceptado mi invitación. A él lo conocemos, seguro que compartimos debates por Facebook, por distintos foros, dando sus colaboraciones, con esa foto de perfil con un águila que siempre está atenta y casi observando desde las alturas, que es además una posición más elevada, obviamente, y más privilegiada, sin duda. No sé si lo de la foto tendrá que ver con esto, pero lo que está claro es que tenemos la suerte de leer sus comentarios y trabajos. Podemos ver sin duda que hay mucho que aprender de él. Y él es también editor en la plataforma Alkalima y alguna vez ya lo hemos visto junto a Labraz Hussein en ese magnífico programa Café Halal. Además, aquí en la plataforma de Red Corán tenemos la suerte de siempre de contar con sus colaboraciones en distintos debates y comentarios de algunos de los vídeos que vamos colgando y artículos, además de tener aquí en Red Corán publicado algún artículo suyo. Musulmán y con especialización más que en el Corán, en la historia del Islam. Un tema que a veces tendemos a olvidar y que sin duda es importantísimo para entender no solo la propia evolución del ser humano, pero también, creo yo, para ser más conscientes de la revelación. Ahora sí, don Guiado López Molina, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Permíteme, antes de nada, preguntarte cómo estás. La paz de Dios, la alegría es mía, demonio, Javier, que tú eres aquí el que te lo ocurra. Pues estoy estupendamente y estoy alegre por tener esta charla contigo y espero que los oyentes, o los que nos escuchen, pues les sea de provecho o interesante, por lo menos Seguro que lo va a entretenida. ser. Antes de nada, y esto antes de continuar, ya sé que lo aclaramos ayer, pero que quiero que quede claro, tuvimos esa preparación en el podcast y me voy a permitir el lujo de tutearte si no te importa. No, además es que el trabajador está por encima del invitado. Pues como sabes, la función de este podcast, de Decorando, supongo que ya la conoces y los oyentes también. Y como costumbre, siempre que nos visita un nuevo invitado, lo que sí me gusta hacer es usar esta oportunidad para conocerle un poco más a fondo. Luego, en un segundo apartado, si te parece, te plantearé algo sobre tu trabajo de manera más específica, pero antes, porque esto me parece muy interesante, algo bonito y del que siempre se aprende algo, me gustaría que nos contaras quién es Guiado López Molina y sobre todo, y de manera la más sincera que puedas, cómo fue la llegada al Islam tuya desde los primeros contactos que tuviste a cuándo te hiciste musulmán y por qué y cuál es
tu visión del Islam. Ya sé que te estoy preguntando mucho, pero tengo tiempo y espero que tú también. Sí, además tú me vas a recordar las preguntas, no pasa nada. Sí, es lo que más interesa muchas veces tanto a musulmanes como no musulmanes que te pregunten, como que tú, que eres español, el, bueno, español, bueno, mi abuela era chilena, pero está, digamos, en el mismo ámbito cultural, aunque mi abuela era chilena de cultura alemana, pero bueno, como que llegas al Islam, ¿no? Es la trayectoria. Ayer comentaba un tertuliano, David Muñoz, creo, que, bueno, ¿cuál era mi progreso? Digo, bueno, progreso es palabras mayores, simplemente trayectoria o camino, nada más, no vayamos a más, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, en el fondo, es ¿por qué no sigues la religión del príncipe? Ya sea la religión del príncipe heredada, en este caso sería el catolicismo, o la religión del príncipe de moda, que sería, bueno, la cultura últimamente en estos 40 años en España ha sido lo que llama el consenso progresista, ¿no? Que es la que se reviste casi con caracteres de religiosidad, aunque ya ese paradigma está siendo tan maleado, ¿no? Por otro que va a venir, que será el liberalismo. Pero eso ya sería meternos un poco en política, pero sí que las ideologías y los paradigmas son sustituciones, los paradigmas ideológicos, sustituciones de las religiones, con todos los defectos que tienen las religiones. Y bueno, pero bueno, en tanto las religiones como los paradigmas ideológicos es una necesidad que tienen las personas de darle un sentido al mundo, a la vida y su posición en ella, ¿no? Entonces vamos, ¿por qué demonios no sigo la religión del príncipe? La respuesta sería muy sencilla. Mira, a mí me gusta la sinceridad y prácticamente nadie sigue ya el catolicismo en España. Yo tengo, a ver, ahora mismo tengo 55 años. A veces se lo explico a muchas personas que son inmigrantes o hijos de inmigrantes y no, ellos siguen con el lenguaje de que imaginan que los españoles no son cristianos. Y supongo que pasan igual en Argentina, en Colombia, en Venezuela, aunque ahí pega mucho más lo que es ahora mismo los evangelismos. Yo te doy una experiencia en el año 85, estamos hablando, hacía 10 años muerto Franco, y estaba en una residencia de estudiantes en Murcia, pues soy cartagenero y gran canario. Y me pregunta un compañero de residencia si yo, bueno, que quería hacer dos preguntas a un católico, varios católicos, y me preguntó si yo era católico. Yo creo que fue el primero o segundo quien se lo preguntó. Dijo, no, yo no soy católico. No recuerdo cuáles eran las dos preguntas. La residencia éramos más de 60 estudiantes. No teníamos nada más en común entre todos nosotros, porque había gente de todas las tendencias, de todas las clases sociales, de pueblo, de ciudad, de todo el ámbito de lo que serían valencianos, alicantinos, la mayoría eran de Albacete, más de la mitad eran de Albacete. Bien, pues en una residencia donde habíamos más de 60 estudiantes, ¿tú sabes cuántos católicos encontramos? Y no encontramos a ni uno. O sea, es un detalle que bueno, es una estadística muy, no, pero que indica que no, que bueno, que nos, sin desmerecer más a la religión católica para nada, y simplemente comprobar los hechos tal cual. Entonces, es lo que a mí siempre sobre todo me ha cabreado, y es uno de los pasos por los cuales creo que me ha llevado el Islam. El odio, porque ya es una rabia, quizás que no sea muy bueno para la salud, por las imposturas, por los engaños. Tú podrás estar equivocado o errado, equivocado o acertado, pero no me cuentes milongas, no me cuentes cosas que no son ciertas, hechos que no son ciertos. Pero bueno, no es por eso, sino simplemente es un detalle de cómo vivimos, sobre todo lo que uno va viendo a tanto tiempo, es la falsedad. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te acercas a los musulmanes, pues compruebas las mismas falsedades en los comportamientos generales de las personas, tanto de la gente, digamos, corriente, como de los doctores, los eruditos de la religión. Eso sí es una de las cosas, pero claro, es que el Islam tiene la ventaja que tiene una revelación, digamos, fijada, ya escrita, que lo único que, en nuestro caso, lo que hace falta es traducirla, pero incluso en el caso de los árabes también le falta traducirla, porque nadie habla el árabe del Corán.
el árabe mudar, la revelación. Los árabes que se hablan, el de catarí o el saudí, son diferentes. Ellos también tienen que estudiarlo o leerlo. Entonces, ¿cuál es mi paso? Mi paso, ¿cómo me llevó? Bueno, quizás me estoy lanzando, pero ¿cómo me ha llevado poco a poco? Ya he indicado un paso del detectar lo que es la impostura. Sí. También digo de broma, dice, mira, gracias a que con 7 años pillé a escondidas de mi padre un Asterix y Obelix, yo recuerdo el Asterix y los normandos, para mí fue un mundo maravilloso. Aparecían los celtas, los romanos, los normandos, vikingos, con sus religiones, con su forma de ser. Hombre, yo ya de chico te vas dando cuenta que hay mucho anacronismo, muchos estereotipos, pero va descubriendo, te va ensanchando la mente. Y desde pequeño la historia me ha interesado muchísimo. Bueno, la historia, ojo, ya sé que la historia no existe, existen las historias o unas historias. Por la historia más que un relato de lo que dicen supuestamente que sucedió. Pero ese es el relato de lo que sucede. Por lo tanto, puede ser más o menos acertado. Pero lo importante es que te abre la mente. Y si eso por otro lado, con 8 años, pues me dieron una Biblia para niños, pues yo, a mí me interesaban las batallas, las historias y tal. Y cuando yo veo el holocausto de Jericó, pues me llevé a un escándalo, me cabré, me acuerdo con 8 años, me cogí un cabreo tremendo. No sé si tenía 9 o tenía 8 o no tenía 9, ahora no estoy seguro. Pero me cogí un cabreo y dije, este Dios no es mi Dios. Y claro, desde el rechazo mío, yo me recuerdo ya, era bastante fuerte hacia lo que era el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, ya sabemos que el Nuevo Testamento es diferente del Antiguo en ese aspecto. Pero también que el Antiguo son muchos libros también, ¿no? Y yo ya, porque no es que uno sea un genio, ni sea, no, mejor no, simplemente las emociones o las pasiones, nosotros nos dejamos llevar por las pasiones. Eso es que, como lo he insistido varias veces, ejemplo, Carmen del Río. Otra cosa es que nosotros no sabemos qué es lo que cómo es que tenemos esas pasiones. Entonces hay que saber, porque algo nos ha llevado a tener unas emociones, unos apegos, y más o menos nos dejamos llevar por ello. Eso nos puede ayudar o nos puede desviar. Lo que pasa es que hay que ser conscientes, ¿no? Quizás son digamos, ya te he dado tres detalles, ¿no? De que yo desde pequeño siempre he estado abierto a otras tradiciones, culturas, religiones, y de luego lo que era, digamos, la religión hermano mayor del cristianismo, que es el judaísmo, a mí simplemente eso desde pequeño me horrorizó, ¿no? Tal como se presenta en el Éxodo. Digo, esto es impresentable, ¿no? Bueno, el rechazo. Entonces, siempre es otras culturas. Entonces, mitología japonesa, pues, o mitología nórdica, o mitología azteca, pues siempre me ha interesado desde pequeño. Y luego, por supuesto, luego, en ese momento yo también leí, creo, no todos, no los 4 tomos, pero sí que bastante de la obra de Mircea Eliade, de historia comparada de las religiones. Y te aparece muchísimo, bueno, claro, es un repaso de muchas tradiciones a lo largo del mundo que conocemos y cómo lo interpreta él. Bueno, y eso te deja una mente más despejada. El hecho es que de chico, pues claro, no tenía religión, simplemente sí, escuchaba. Y yo creo que fui hasta los 16 años que iba a misa, pero iba a misa por cumplirlo, porque iba con mi familia. Y era consciente de yo estoy allí, escucho la homilía y pues, a veces estoy de acuerdo y a veces pues no entiendo lo que dice y a veces pues no estoy de acuerdo. Pero sabía que era la religión de mis padres y habían otras religiones y no sean más o menos válidas, pero yo ahí no entraba. Yo de pequeño digo, ya de mayor me enteraré quién tiene la razón, sí me entero, y bueno, y ya está. Y a los 16 años ya tomé la decisión de de algo que era de mis padres y yo siempre estuve consciente de que eran de mi familia, y ya está, la religión de mi familia. Esa es, y una religión luego ya... Dime. Una religión que digo que dices que parece ser que no te ata para nada, que parece ser que no te llama la atención y a los 16 años ya tomas esa decisión de a lo mejor ir por tu camino. No sé si en esta época tenías o habías tenido ya de antes un concepto de creer en Dios y lo llamabas así, o si como a Sí, veces tenía la también... tendencia, sí tenía esa tendencia. Lo que pasa es que yo luego, cuando ya me di por el paganismo, ya entendía, que bien podía existir, el mundo podía ser resultado de
tensión o de un equilibrio entre fuerzas opuestas, incluso podíamos de fuerzas divinas que yo no lo podía apreciar, como pasa en las muchísimas religiones antiguas, o le llamas politeístas, ¿no? Pero claro, es que también, como bien lo dice Mircea Eliade, en el fondo todo politeísmo es también, siempre tiene un dios creador, pero claro, es el dios ocioso. Ha creado el universo y luego se ha echado a descansar. Y luego viene entonces sus lugartenientes que se pelean entre ellos. Esa es la visión, ¿no? Pero bueno, yo no tomaba, en ese aspecto no tomaba partido, sino que bien pudiera ser un equilibrio de fuerzas opuestas. Y durante mucho tiempo dijo, a lo mejor es así. Cuando fue mi época pagana, ya con 18, 19 años, pues me volví pagano y bueno, y hasta los 33 años. O sea, estuve como 15 años siendo un pagano. Sí. Pagano, Cuando ojo, le estoy dando dices... sentido que le da hablando de Noir, no es negativo, para nada. No, no. Por eso cuando dices lo de que eras pagano, es aquí donde, y ya lo has nombrado tú, el compañero David Ruiz Muñoz te planteaba a ti esta pregunta en el debate de Facebook, cuando anuncié que ibas a ser el próximo entrevistado. Te pregunta, me pregunta a mí para que te lo diga a ti, cuando Sí, dices sí, que no, has, yo que lo has vi que pasado por el paganismo, exacto, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Si es que sí, pero tuviste alguna no es una religión cosa de... pagana o Sí, a qué se claro, refiere. pero no resucitar. Hay una cosa, la resurrección de tradiciones antiguas no es posible. Y eso bueno, eso me lo Fustel de Foulange es un historiador francés que tiene un librito, Historia del Antiguo, muy bueno, que te va diciendo cómo va cambiando la religión. Porque claro, hay una cosa, claro, una de las diferencias entre las ideologías y la religión es que la religión cambia de contenido sin que los fieles lo sepan, pero mucho más lentamente. Es decir, lo que la religión tarda 33 años en cambiar, la ideología lo cambia en un año. O sea, en 3 años las ideologías hacen lo que la religión en un siglo. En el cristianismo ha pasado, y en el islam ha pasado, y ha pasado en todas las religiones. Además, no es que encima lo dice el Corán, porque, bueno, no es que el Corán me dé la razón, eso sería un acto de soberbia, pero es que eso lo ve uno y la historia lo va viendo, como se mantiene la etiqueta y como el apego a la religión o a la ideología también es más sentimental que racional, te van Sí, modificando los contenidos y la gente, como la rana esa que está ahí, experimento, que, ojo, que a lo mejor es un mito, pero dice el experimento que la rana o el sapo está en un estanque y le van calentando y no se da cuenta hasta que al final perece por el calor. Pues eso pasa con el cristianismo. En este siglo, en el cristianismo, hace un siglo, el dispensacionismo se considera una herejía, una aberración, tanto desde el punto de vista de los católicos, por supuesto, de los evangélicos. Y ahora, en la práctica, todas las religiones evangélicas son dispensacionistas. Tienen como dogma algo que se... Bueno, el dispensacionista, el último más famoso el que era vicepresidente de Donald Trump, Pence, que fue gobernador de Indiana, es dispensacionista. Considera que Dios da dispensa para cometer crímenes si el resultado favorece a los planes de Dios. Eso, desde el punto de vista cristiano, era una herejía. Pero ahora en la mayor parte de los cristianos evangélicos lo aceptan. Y hay grupos católicos que ya también lo aceptan. Claro, eso para justificar el sionismo, por supuesto. Siempre igual volvemos a otra cosa, que tú te vas dando cuenta cómo, igual que pasa con las ideologías, pasa con las religiones, el poder influye para modificar los contenidos de... Y ha pasado también en el Islam. O sea, y eso en el Islam, cuando hablamos de Islam, hay dos planos. Una cosa es el Islam que define el Corán y otra cosa es el Islam histórico-confesional. Son cómo se van estableciendo y se van apartando principios, éticas a conveniencia del poder. Eso sí, la religión pasa es que tarda mucho más tiempo. O sea, como he dicho, el expresionismo han tardado un siglo en poner algo que hace un siglo una herejía para todos ellos. Y en el Irán pasa, vamos a poner otros ejemplos. Bueno, de hecho, lo que hablamos mucho en los foros en los cuales compartimos y, por supuesto, claro. en Decorando. En Decorando, yo tengo 3 artículos en Decorando. Uno es el más importante, creo que es el resultado de un largo, no que era extenso, porque el debate es muy cortito, pero sí que lo hemos tenido durante 8 años en el tiempo y al final, Carmen de Río y yo llegamos a unas conclusiones. El Corán, o sea, ¿para qué?
¿cuál es la actitud que tiene que tener el musulmán ante la historia? ¿O qué historia es la que Sí. tiene que fomentar? Mm, Y mm, ese es el artículo que es también de unos comentarios que, bueno, elaboramos en Preguntas sobre el Islam, mm, Conocimiento del Islam, son 3 foros en los cuales participamos y están decorando. Ese es el artículo más importante. Los otros, mm, que el último es por de un artículo de encargo, pero no, o sea, que es importante porque ya habla de algo concreto de lo que es el fenómeno de la reivindicación, el establecer la reivindicación morisca, que es necesaria, pero necesaria para integrar ese legado, esa herencia en la cultura española, en, pero no emplearlo en plan nacionalista, en plan separatista, en plan de ahora confrontación, morisco y tal, y esto que pretende, y porque es fundamental mm. atacar cualquier tipo de identitarismo y por la parte que nos toca, sobre todo los identitarismos que tengan bandera islámica, entre comillas. Eso fue el último artículo Sobre que... esto, Guiado, si no te importa, te voy a cortar, porque quiero hablar sobre esto un poco más tarde, porque estábamos hablando un poco de tu evolución sobre el Islam. Sí, de mi trayectoria. Sí, y justo nos estabas intentando explicar, antes de que tengo que recoger un poco la bobina para volver a donde estábamos, a ese concepto de paganismo, que con 16, 18 años no sé si lo tenías tan El tenso paganismo yo no como formalizo. lo acabo de... Eh, hay, ¿Qué hay, quieres un, hay, decir una, cuando eras pagano? hay una corriente de pensamiento que, bueno, que luego se dividió en Francia, que era la nueva derecha de Alain de Benoit y yo no sé si quiere cómo se pronuncia en francés, ni lo pretendo, Guillermo Ujú, Fay. Y en el año ujú, 80 eso ya se quebró porque las posiciones de Guillermo Fay pues fueron por el etnocentrismo y Alain de Benoit por todo lo contrario. Entonces ujú, lo que se reivindica es una visión de porque claro, lo que el paganismo criticaba mucho de la herencia cristiana es que dividía en lo espiritual de lo mundanal, ujú. tajantemente. Entonces, Ah, claro, dicen, no, esto no puede ser. Y además criticaba también, ellos identificaban que todos los totalitarismos modernos, los totalitarismos nacionalistas, los totalitarismos liberales, que es un totalitarismo. Bueno, hay gente que eso lo pone en duda, pero yo lo considero. mm, No, pero no vamos a discutir eso. Los totalitarismos, digamos, utópicos, de revolucionarios, que pues, anarquistas o comunistas, que tenían ujú. una matriz cristiana, totalitaria cristiana. Es simplemente el paraíso que se promete en la otra vida se va a llevar a este mundo. Y Ya. desencadenan sistemas totalitarios que son peores que los que viene a combatir. Ujú, Entonces, y sobre todo lo que muestra el paganismo es que defiende la diversidad, que él lo considera que es lo natural. Ojo, y el Islam también lo defiende, el Islam normal, el Islam correcto, vamos, aunque no me ujú, gustaría como el Islam, es la diversidad, o sea, no se la división de que todo el mundo tenga los mismos dogmas, sentimientos religiosos, moral religioso, eso es una barbaridad. ujú. Las personas somos diferentes por tanto por niveles o de forma horizontal y nos corresponde, a casi todos nos corresponde códigos diferentes. Ujú, Habrán cosas comunes, por supuesto, compartidas, pero otras son diferentes. Y ujú, esa visión y sobre todo el ataque a la visión lineal de la historia. Dice, no, la historia ujú. la historia es cíclica, la evolución del tiempo es cíclica. Por supuesto, yo eso lo sigo manteniendo. Entonces, todo, o sea, el tiempo en la especie es cíclico, no es una línea ascendente ni descendente tampoco. Son ciclos que asciendes, desciendes y es verdad que ningún invierno es exactamente igual a otro invierno, pero son inviernos, hay unas características comunes y Claro. es cíclico, todo es cíclico. Ujú, ujú, Pero por supuesto no tiene nada que ver con resurrección, o sea, no tiene ni con los santeros, ni con la Wicca esa de que se inventó el arcade inglés años 50. Bueno, ujú, yo no quiero entrar ahora, pero a mí la impresión, a lo mejor me equivoco, es que ujú, son unos ingleses aburridos. Pero bueno, tienen una ujú, religión, sacaron ahí de la manga, ahí medio, sobre todo medio brujería y tal, que eso sí que es lo que decía Wallace de Prende, que todos estos fenómenos son neorreligiosos y son cuando una civilización entra en decadencia. Pasó con la decadencia del mundo antiguo grecorromano, la civilización grecorromana, que es distinto el tema del imperio. El imperio cae en el siglo XV frente a los otomanos, pero sí que la cultura clásica, la civilización clásica, decae en el siglo III y hay una profesión de nuevas religiones, ¿no? ujú. Y bueno, y esto va para que cuando hay y yo asistimos a la que es la decadencia de Occidente como civilización, ojo.
No estoy Ujú. diciendo que, que no tenga fuerza militar ni tecnológica, que por supuesto que la tiene, capaz de destruir 1000 veces el planeta Tierra. Pero como Ujú. civilización, prácticamente todos los barrios occidentales, incluso están diciendo ahora que vivimos en la posmodernidad, que es el post-Occidente. Ya Occidente ya ha pasado y vivimos en las ruinas espirituales de Occidente. Ujú. Y yo así lo creo también. Aunque Mm, el potencial material sea tremendo. mm. Explicado el concepto de paganismo un poco por Un encima, pero poquito nada más, pero tampoco entendido. voy a entrar porque claro, No, no. pagano dejé de serlo en el 99, sí, efectivamente. Bueno, pero Ujú. hay otra cosa porque siempre en la lectura voy a poner dos autores musulmanes europeos, claro, porque ellos hablan Mm, para un público europeo. Uno es suizo, mm, Schwab, el fijo Schwab, y otro ujú, es René Guénon. René Guénon para mí es vamos, no, no es que sea un genio, una ujú, persona tremendamente lúcida en explicar el por qué suceden las cosas. Y fíjate tú que de Islam hablaba poquísimo y daba una razón bastante plausible. Es decir, en Occidente existen muchísimos prejuicios, nos volvemos a lo que decía Carmen de Río, las mm, emociones que tenemos sin saber por qué las tenemos. Pero hay que ser realista. Es Europa, no me gusta hablar, porque yo distingo claramente Occidente de Europa. Y es una cosa que siempre estoy como ahí organizando. Una cosa es Europa, otra cosa es Occidente. Como una cosa era Rusia y otra cosa era la Unión Soviética. Son dos cosas diferentes. Ojo, pues yo puedo decir que soy europeo. También soy norteafricano, mm, pero bueno, pues de cultura europea. Pero no soy occidental. Yo soy español, no soy occidental. Occidente es otra cosa, es una civilización que sí, mm, que se ha desarrollado en Europa, pero también se desarrolla en otras partes del mundo. Pero bueno, el ujú, René Guénon tiene, bueno, el otro día me preguntó justamente también un musulmán que creo que ahora está en Barcelona, me preguntó por los libros que yo había leído de René Guénon y bueno, le di una lista, pero bueno, hay uno que destaca sobre todo, aunque no hay que empezar por allí, hay que empezar sobre la introducción a las doctrinas hindúes, que es por donde hay que empezar, porque son como dos ujú, libros distintos, y te da unos conceptos porque te va diciendo, ujú, bueno, qué es tradición, qué es religión, qué es cultura, te va dando, digamos, los términos, porque primero hay que definir los términos, y luego ya en la segunda parte ya empieza mm, ya con las escuelas hindúes, ¿no? Y él tiene un libro que es un libro de cabecera, que es el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Desde el principio ujú, hasta ahora. Bueno, hasta el año, cuando lo escribió, hasta el año 40. Y sí. vamos, vamos, es como que hay unas tinieblas y él coge y te mete, no una linterna, sino que te pone 40 focos y te das cuenta de por qué pasan las cosas. Y te va hablando de que todo es casi, no, o sea, parece, no es determinismo, ojo, no es determinismo, pero sí que hay unas leyes, una dinámica espirituales, sociales, en la cual una cosa lleva a la otra y luego hay una reacción contra otro mal, pero cae en otro error y así vamos, y es maravilloso. Te Ujú, habla, claro, por qué el racionalismo, por qué el materialismo, por qué el mecanicismo, eh, y ahora en la fase actual que estamos, como yo le digo de broma, hemos pasado de la edad de la edad, no del hierro, sino de la edad de acero, que era más fuerte que el hierro, y ahora estamos en la edad mm. del plástico y la descomposición. Pues Y sí. es bueno, René Guénon, claro, yo leo a René Guénon, que es lo tal. Entonces, sí, yo sé que es musulmán, pero yo nunca tengo prejuicios para nada. Tampoco llega un momento que tampoco tengo prejuicios. Yo reconozco que durante una época tenía prejuicios sobre los autores cristianos. Ujú, Tenía entonces yo rechazaba, pero no, digo, no puede ser. No tengo que caer en ningún resentimiento porque, de hecho, que como nunca he sido cristiano, yo creo que eso no tengo ningún resentimiento al cristianismo, que es lo que yo veo en algunos musulmanes que fueron cristianos y luego cuando tienen cierto mal rollo innecesario contra el cristianismo, ¿no? En una ujú, etapa, como esa gente que fue comunista y luego dejaron de ser comunista y luego se vuelven resentir y se pasan de mm, anticomunista y digo, bueno, vale, ya no eres comunista, pues veías que había unos errores y tal, pero ahora no te pases al otro extremo ni anticomunista furibundo y cualquier cosa es comunismo. O sea, mm, yo veo a algunos musulmanes que han sido cristianos ese resentimiento que yo, por ejemplo, no lo tengo. Yo, por ejemplo, tampoco tengo un resentimiento al paganismo, como los oyentes no me habrán escuchado, para nada, es una etapa y que fue necesaria para mi llegada pues de cosas al Islam.
y en otras cosas al Islam normal. Cuando digo normal no digo habitual, pero bueno, la gente entiende normal con lo habitual o convencional, no. El Islam habitual, el convencional, no es el Islam normal. Aquí hay una confusión entre lo que es lo normal y lo habitual, no. Cuando alguien dice, no, es que esto es lo que creen el 99% de los musulmanes, digo, mira, seguramente eso no lo cree muchísimo menos gente. Lo que sí es alguien que argumenta que algo es así porque lo que es la mayoría, ya eso es un síntoma de que lo que está diciendo es falso. Eso no es argumento ninguno, que la mayoría crea algo. Hablando pero eso nunca lo he visto así, y claro, cuando yo llegué ya al Islam fue en el 99, cuando decidí, pues, si te das cuenta de la unicidad, claro, ya caes en la cuenta de la unicidad, la ilaha illallah y el kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Cuando te das cuenta de eso, y pues no me queda más remedio que dejar de comer pan catalán, bocadillo con jamón serrano y aceite de oliva y tomate, pues ya pues se acabó eso. Si pudieras, porque ya nos apunta que fue en el año 99 cuando decidiste quizás hacerte musulmán, pero si pudieras a lo mejor retroceder... abril de 99, correctamente. Perfecto, incluso el menos no puedes apuntar, pero si puedes decirnos brevemente el qué fue, algo que realmente te dijera, es que esto es lo mío y me voy a hacer musulmán. ¿Cómo fue en ese momento? Porque no te queda más remedio que ser sincero. O sea, no te queda, no, puedes no serlo. Pero si hay cosas... A ver, digo, no, si yo estoy pensando... Justamente me estaba comiendo un bocadillo de jamón serrano y aceite de oliva y tomate por la noche. Y está claro, vi el jamón, no, está mal. Digo, anda, pues parece que va a ser el último bocadillo. ¿Por qué? Pues si es cierto que si ya creo en la unicidad divina y parece que todos los indicios llevan a que realmente Muhammad era mensajero de Dios, en tanto que comunica este mensaje, y por supuesto yo sabía lo del o sea, el 12º, bueno, el de la Ikhlas, de la unicidad, que yo había, no sé si es cierto o no, pero bueno, no es que no sea cierto, seguramente es así. Dice que un musulmán me dijo, eso es un tercio del Corán. Digo, pues que eso es el núcleo, claro, que eso es el núcleo de la unicidad. Primero, y también no es una cuestión solamente intelectual, sino porque yo históricamente me he dado cuenta del desastre práctico para los pueblos, para las personas, que es el shirk, el asociar lo relativo con lo absoluto. Eso históricamente, digo, ahí está el tema. Digo, claro, era mi impulso pagano de combatir el totalitarismo. No, es contra la uniformización, que es una barbaridad. Lo que decía Titus Burjas, la focalización de la divinidad, del absoluto, en lo relativo. Claro, tú puedes, hombre, lo relativo puede ser un espejo, una cierta proyección del absoluto, pero no deja, siempre es relativo. Nada se puede comparar con lo absoluto. Es siempre relativo. O sea, cualquier texto sagrado, aunque sea es siempre relativo. Nada, o sea, no hay nada absoluto excepto lo absoluto. Si te das cuenta de eso y el efecto pernicioso, nefasto, que ha tenido confundir lo absoluto con lo relativo, y dices, pues, y encima, bueno, no me queda más remedio que ser musulmán. No es que me voy a sentir bien, es que por una cuestión de como un juez que dice, pues el que me cae mal, o que no igual si me cae bien o me cae peor. Pues este tío es culpable. Pues estamos justo en esos, como os decía, los 33 años, en el año 99, y es aquí donde quería plantearte esta nueva pregunta para que nos sigas diciendo y guiándonos en ese sendero que pasaste hasta llegar a adoptar el Islam como religión. Y nos dice que fue en el año 99, en esos 33 años, estando en Canarias. No sé si yo me imagino que no habría mucha información, o no sé si la tendrías acerca del Islam en general, pero sí, no me imagino que muy específicamente sobre algunos conceptos. ¿Cómo era las Canarias, el Islam? ¿Qué podías conocer? Eso, si estuviste dentro de alguna comunidad, o cómo se te acogió cuando decidiste abrazarte al Islam. Bueno, te voy a contestar mi testimonio de fe. Mi testimonio de fe lo realicé. Yo esperé que llegara justamente un amigo canario, pero que había estado ese año en Irlanda, que era musulmán.
Ujú. Yo lo conocí cuando era una persona normal, o sea, cuando no era musulmán, y bueno, yo esperaba bueno, que son por lo que su ejemplo, ¿no? Bueno, algo que me facilitó para dar el paso de hacerme musulmán. Yo tenía otros dos amigos también que, bueno, uno ya lo había conocido como musulmán y el otro, y otros amigos míos y mi familia. Yo creo que mi familia estuviese allí para eso que era importante. Eso era en la mezquita. Ujú. Y claro, fíjate que yo he invitado a un amigo, que luego este amigo pues, tiene otras ideas, pero bueno, que incluso para que la gente se imagine, este amigo estuvo en Vox, luego salió, Ujú. pero bueno. Y claro, estaba, haces el testimonio de fe y ves que el traductor dice una cosa, dice, no hay más Dios que Alá, digo, no. Y yo, no hay más absoluto que el absoluto y no hay más Dios que Dios. Nada de Allah, eso es mezclar y tal. Entonces este amigo me dijo, Sí. oye, tú eres igual dentro de la mezquita que fuera. Y yo digo, pues claro, que voy a cambiar por ser, no, para nada. Yo Mm. tengo ahí, claro, el imán de la mezquita de aquí, entonces hay dos mezquitas ahora en la ciudad. Sí. Sí, no, hacía como Las Palmas en Canarias, que tiene 400.000 habitantes, como una mezquita era normal. Bueno, Sí. entonces había una, no tenía ni idea de castellano, cosa que a mí ya eso me indica que esto es algo extraño realmente, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no voy a exigir, porque yo no me hice musulmán porque admirase una comunidad musulmana. No. Yo lo veía y ya me fui confirmando, dándome cuenta de, bueno, las carencias o las virtudes. Tú no los conoces, ¿no? Pero es algo destinado para, para inmigrantes. De hecho, este Ujú. amigo por el cual yo estaba esperando de Irlanda había estado en la junta de la mezquita. Estuvo el primer día, porque la gente empezó a hablar en árabe. Sí. Y cuando exigió que, oye, ¿qué pasa? Que aquí hay que hablar, ¿qué pasa? Es que ni siquiera traducían al castellano, para que tú veas, claro, lo tenían de español florero, Sí, sí, sí. y este amigo cogió y se largó. Dijo, aquí más, que tiene ya un español me ponen aquí como florero, paso de todo esto de acá. Y yo lo sabía. O sea, yo no me Claro. hacía musulmán por admiración a ningún. Yo he visto españoles que se hacían musulmán y bueno, e idealizaban Marruecos. Y bueno, a ver, Sí, sí. hay dos partes que son negativas. No tienes ni que idealizar ni denigrar. Claro, Mm. todos estos amigos, amigos, conocidos musulmanes, que ponían a Marruecos por las nubes, ahora ninguno de ellos los pone por las nubes. Ya te Ujú. ponen las cosas en su sitio. Ya están de vuelta de esa etapa de admiración Ujú. que Marruecos tiene, como España, como Francia, su parte buena, su parte mala, y lo que se puede decir perfectamente es que Marruecos no es un país musulmán. Es un país, está lleno de musulmanes, unos con más aciertos que otros, pero no es un país musulmán en modo alguno. Ujú. Puedes chocar, pero bueno, los mismos marroquíes lo dicen. Si ningún marroquín medianamente sensato te lo dice sin ningún problema. Mm. De esta época, la primera, la que dices que tienes los primeros contactos con mejor con una mezquita y la que sí te extraña que el mismo locutor en No esa, me en esa... extraña, me pone rabioso, pero no Sí, me extraña, pero sino que, te da rabia y te confirma lo que es. Esto esto no es serio, claro, ¿verdad? pero ¿qué otras cosas quizás aparte de esa y dentro más del Islam quizás te chocaron de lo que a lo mejor te podían decir al darte la bienvenida? Como vemos siempre, esto es normal y esto es lo que ocurre cuando a Sí. los conversos que viste a lo mejor cosas que no eran lo que tú habías entendido, a lo mejor leyendo tú tu versión de tu Corán o lo que No fuese. es que no llegue nada, yo es que voy poco a poco, entonces yo más tengo un campo de interés en la cual a mí a la gente no le va ni le viene. Mm. Sí, por ejemplo, el tema de los ritos, que le daban mucha importancia a los ritos, bueno, digo, bueno, Sí, yo sé lo que es el ritualismo. claro. Pues nada, pues estoy haciendo la evolución y Ujú. alguien está potente ahí para que haga exactamente como él quiera. Digo, pues muy bien, pues no voy a pelearme, pues muy bien, pues adelante no tengo. Pero bueno, si para él esto es lo importante, pero yo veo que eso no, por supuesto, sé Mm. que hay mucha gente que piensa así. Sí, sí, Pues sí. nada, pues allá él, lo toleras, pues no y ya está. Pero a mí no me. Pero claro, lo que más me disgustaba era que en la mezquita no había debate, no se podía. O sea, tú hablabas y leías, muy poca gente
la gente que iba era para leer el Corán, y digo, Sí, pero leer el Corán para ti mismo, pues no puedo hacer en tu casa. sí, Pero sí, sí. o sea, yo estoy, y no, a ver, a lo mejor es una pretensión, o sea, estoy elucubrando y eso no se puede hacer. Pero la impresión que yo tengo es que la gente lee el Corán y no se está enterando de lo que está, y lo lee por leerlo, lo recita porque parece que eso le da puntos de Hasana, que llaman. Sí. Tiene. Entonces, yo asistí me acuerdo que asistí a 2 charlas el sábado por la noche, porque un amigo también vete aquí y tal, te pone los cascos, el imán te suelta sus Sí, sí. consideraciones en árabe y tú lo escuchas en español, y he asistí a 2 charlas nada más. Ya puede hacer esto aquí no voy a aprender nada, Mm, pero nada, o sea, punto, y ya no volví a ver. Yo me voy a enterar por aparte, con amigos musulmanes, que más o menos yo puedo estar en sintonía, y bueno, en este puesto puedo hablar de cuatro. Estos los hermanos González y Omar Burgos y de ¿cómo se llama? Fabio García, ujú. con los que yo tenía trato. Y de hecho, incluso yo creo que en el año 2005 me fui a Matamulana una semana, a un pueblo que es, bueno, sede de una cofradía tillánica, de la tillanía, ¿no? Que Ujú, quizá algún musulmán lo conoce. Y bueno, ujú. y sí, te encuentras con un sabio tradicional del Islam, un sabio sensato, que equilibrado, eso sí, que bueno, que muchas veces que emplea hadices como para, pero de una forma bastante equilibrada. Lo que me agrada es que aunque tú puedes tener una base de hadices, pero los empleas de forma equilibrada y bien, como islámica. Mm, Pero bueno, a mí en ese momento estaba más o menos, tenía cierto interés por el sufismo, mm. pero, en fin, espero que el maestro Rafa Millán, que es uno de los grandes maestros, tenemos la fortuna de contar entre los musulmanes españoles a este hombre, Mm, no se enfade si yo digo que yo soy un musulmán que sabe que no es sufí. Bueno, ujú. dice que todos los cristianos saben que son sufís sin saberlo, pero bueno, en mi caso no es así. Sí, sí. No, el sufismo no es mi camino. Mm. Está Pero bueno, claro que tu yo camino sí ha sido muy autodidacta y nos está dejando ver entrelazos de cómo ha autodidacta no, sido. que autodidacta, no, bueno, autodidacta, si tú dices claro, que no he puesto en un lugar a que me enseñen de la chapa, no, no, Claro. no, no, yo, claro, yo es que he ido eh, hablando, escuchando a personas concretas. Por ejemplo, cuando conocí en el 2009, 10 años después de ser musulmán o de adoptar el Islam, hay un musulmán canario que dice que no, tú no adoptas el Islam, es el Islam quien te adopta a ti. Pues vale, el Islam me adopta a mí. Sí. A Hussein Labras, pues estupendo, o sea, en fin, me Mm, acuerdo, yo conocí a Hussein Labras junto con Omar Burgos. ujú. Y es porque era impresentable, ya había un grupito de españoles que decían, es impresentable que haya una mezquita aquí, que es para ser la casa de África. Bueno, Canarias es África, pero para que entendernos, en Sí. Canarias esto tiene que ser una mezquita. Y bueno, entonces ya decidimos, bueno, algunos pocos, decidimos en montar una mezquita, en sufragarla, y Ujú. bueno, una empresa que nos costó mucho dinero y al final, pues no, claro, no, a veces parece que intentamos empezar la casa, no, no acudió más gente, al Sí. contrario, incluso nos boicotearon desde la otra, y eso que la otra está llena, pero claro, no nos boicotean porque saben que la línea nuestra no es la de ellos. Claro. Ya está. Nos llamaban, ¿cómo llamaban? Era la mezquita de los cristianos. Mm. Bueno, en su forma de confundir, claro, de confundir la etnia con la religión, otro desastre. Ya, ya. Nos estás entrelazando un poco esa visión del Islam que ahora estamos acostumbrados a verla en España, en nuestro país. Esto se extiende también fuera de España. Esto pasa créeme, en otras, no sé si has estado en otras comunidades, en otras mezquitas. ¿Sabes que la frase mal de mucho consuelo de... Exacto. Sí, desgraciadamente. Exacto, y es algo que está pasando, lo que estamos muy acostumbrados y no es la primera vez que lo escuchamos y no va a dejar de pasar, pero es bueno tener esa conciencia de lo que está pasando, de lo que se vive dentro de las mezquitas, que Claro, no debería de pasar así, que es verdad que es una lástima que haya pasado así, pero bueno, tampoco estamos hablando de eso, es creo que tu camino del Islam. Y ya has nombrado algunos de esos autores que más o menos se pueden
os podemos poner a todos juntos y te pongo a ti también dentro de ellos. Sí me gustaría saber esa postura que tienes tú dentro de este grupo de autores en los que de alguna manera tú también colaboras dentro de estos debates. En Red Coraz también lo haces, pero en la plataforma de Hussein Labras obviamente también, en algunos debates con Umar Mutadsassin, Abdenur Prado también, Carmen del Río obviamente, no dejas de nombrarla, Rafa Millán y tantos otros que yo creo que poco a poco en España tenemos esa suerte, y siempre lo digo y no me canso de decirlo, tenemos la suerte de Tenemos ahora una mismo. fortuna de contar con esta gente, ¿eh? Exacto, O sea, Umar Matassín, el gran descubrimiento del 2019. sin duda Vamos, un o sea, no, fichaje enorme. y no porque su padre sea canario, que a mí eso me da igual. Como me lo dice, no lo sabía. Pero digo, mira qué curioso, ¿no? Pero Umar Matassín, a Denú Prat sí lo conocía, pero por sus textos de, ¿cómo se llama esta web islámica, que es muy famosa del Web Islam. principio del siglo? Web Islam. Sí, yo Uh-huh. ahí pasé, y estaba en los debates y tal. Uh-huh. Y bueno, era otro formato de foro. Y bueno, y por supuesto yo luego, en 2009, cuando conocí a José Labrar en vivo y en directo, que mejora mucho en vivo y en directo, porque hombre, de hecho es un secreto, pero no creo que nadie se vaya a ofender, pero cuando José Labrar en los vídeos aparece como muy encorsetado, tiene mucho cuidado de no sobrepasarse. Uh-huh. No, pues, cuando estás hablando con él es mucho más desenvuelto. Es el Hussein Labrak que se advierte Uh-huh. cuando Martí Herrero y Rafa Millán lo entrevistan. Ese es el Hussein real. Uh-huh. Claro, el Hussein del hombre, porque lógicamente es que llevar un programa solo es bastante complicado. Es cuando él está con otra Claro. persona, es cuando él se desenvuelve mucho más, ¿no? Pero yo entiendo que tiene que ser más modosito cuando está en la ¿cómo se llama? En las cámaras. Igual pasa, hombre, yo he conversado, creo que va a ser 4 horas hablando con Mamá Tessin este verano. Y bueno, y claro, tú lo ves que por supuesto se desenvuelve mucho más, es normal en las conversaciones. En los vídeos te tienes que cortar un poco, porque claro, tampoco Claro. vas a decir, te va a decir, a mí me puede decir una cosa, que es lo que piensa realmente, y en el vídeo lo tienes que adornar no, suavizar para no, en fin, para no quedar malentendido. Entonces, sobre esta, lo llamo como comunidad, perdón, no me sale Sí, es comunidad, un espacio seguro en el cual, por ejemplo, Carmen del Río, yo he tenido la fortuna, ojo, que a veces, hace años, nos peleábamos, eso sí, nos peleábamos dialécticamente, pero hombre, coincidimos mucho más que nos peleamos. De todas maneras, no importa coincidir o pelear, lo importante es que aprendamos de la conversación, aunque discrepemos. Pero yo tengo la fortuna de haber conversado con Carmen del Río, porque es una mujer que aunque esté, ojo, que en muchas cosas en la mayoría de las cosas estoy de acuerdo con ella, y aprendo muchísimo de ella, incluso ella me ha convencido de cosas que antes no tenía, pero que la suerte de poder debatir con ella, y aprendes mucho debatiendo con ella, muchísimo. Sin duda. Igual que con Hussein, por ejemplo, debato menos, pero bueno, hablo más, pero debato menos. Entonces, y bueno, y también cito a Max Burgo, porque claro, ya no está, y a mí me cabrea que se haya muerto, coño, pero bueno, así son los designios de la divinidad. Pero aprendía muchísimo también de él. Sin duda un grupo de gente muy, muy interesante el que tenemos ahora, y como bien señalas, tenemos mucha suerte de que además esto no cree una especie de, como mejor si pasan, un poco más tradicionalista, en el que sí vemos a la gente que habla mejor en los canales de YouTube un poco más empleando un tono de... entiéndeme cuando digo violento, de gritando, de diciendo cosas un poco de manera bastante seca, cuando aquí, sin quererlo, pero de una manera muy natural y a lo mejor sin darnos cuenta, hemos creado una comunidad. Cuando digo comunidad no quiere decir que haya alguien dirigiéndola, pero sí que estamos dentro de más o menos una misma espiral en el que podemos ir poco a poco cogiendo de cada uno, en que vemos gente que colabora. Por ejemplo, tú estás ahora aquí hablando conmigo, Umar Matasi también está conmigo, Carmen del Río, Abdenur Prado, Labra Hussein, Abdelul Malik, todos ellos han sido tan buenos de poder estar aquí conmigo, de incluso tenemos pendientes conversaciones entre 2 o 3 personas para poder debatir cosas
diferentes. Y creo que esto es muy, muy bueno y como te decía, Y tenemos ahora mucha mismo, suerte. decorando, perdona, y también porque estaba en este hombre, Mohamed Afau, Sí, pues otro descubrimiento. sí, O sea, estupendo. O sea, aprendes también muchísimo de él y va indicando. Y como decíamos antes, no tenemos por qué coincidir en todo. no, Tenemos que claro. ser sinceros, honestos con nosotros mismos. Y Ujú, si uno cree una cosa sobre el aborto, por ejemplo, y otra, pues sí, se debate. Sabemos que nadie va a descalificar, no hay que descalificar a nadie por pensar una cosa o la otra, claro. sino que, bueno, porque se supone que a todos nos mueve la verdad, la justicia y las buenas obras, que son los tres pilares del Islam, como dice Omar Exacto. Matasí, no que lo diga Sí, él. sí, sí. Son los tres Es- pilares, los ser justos, las buenas obras, como indica el Corán, y, la, mm, y la unicidad. Y la unicidad es básica, la creencia de unicidad es lo principal, lo capital. mm, Eso es lo que soporta todo. mm, Bueno, pues y a mí me suena, perdón si no me acuerdo más que de Moja o Fau, o de Umama Taksin, o de Carmen de Río, pero ahora mismo, pero bueno, pues ese grupo, esas personas en las cuales están haciendo una labor, sí. y sobre todo, porque eso, no, a ver, es como cuando das el paso, antes te decía, cuando alguien te pregunta por qué en España, o en Argentina, o en Perú, o en Chile, ¿por qué Mm, eres musulmán sin ser hijo o nieto de musulmanes? Te está preguntando, oye, ¿por qué no sigues la religión del príncipe? Ya mm, sea la religión heredada o la religión de moda. sí. Entonces es decir, ¿por qué no eres un tío normal según los parámetros de lo habitual, ¿no? Sí. Y entonces, obvio, entonces, el hecho que cuando tú das el paso al Islam, te encuentras que también ahí te encuentras aquí lo que llaman lo habitual, lo corriente. No, esto es lo que dice todo el mundo. Dicen esto es sunna. Es decir, sunna no significa nada, pero ¿qué es sunna? ¿En base a qué es sunna? No te lo saben explicar, te responden con consignas, que Ujú, parecen aquí que parece un político cualquiera diciendo consignas sin ninguna base. ujú. Sí, Entonces, sí. el hecho de que tú te encuentres con otros musulmanes que tienen mucho más conocimiento, por ejemplo, de la lengua. Sí. Yo he conocimiento de la lengua mínimo, casi nada. Sí. Y que estén en la misma línea de revisión Mm, y de reajuste, mm, pues claro, eso por lo menos dice, pues no estoy tan loco. Algo loco sí, porque estoy en contra de la corriente, pero ujú. no estoy desacertado. Estaré loco, pero no desacertado. Los otros estarán más cuerdos, entre comillas, pero están completamente equivocados. No es que están confusos, ojo, que es Mm, peor que errados, mm, porque del error se puede salir, de la confusión es prácticamente imposible salir, ojo, porque mm, igual que pasa en la sociedad occidental de no musulmanes, viven mm. en la confusión. Y no, ojo, eso significa que nosotros, eh, pues el tema del icono del pájaro. El pájaro no es que sea mejor que la liebre. No, el halcón tiene más visión que la liebre. Bueno, la liebre Mm, es que tiene más visión simplemente porque ve en la altura. Nosotros hemos, por cualquier razón, que no es mérito nuestro, en gran parte no es mérito nuestro, no hemos dado cuenta de la confusión en la cual viven muchísimos musulmanes. La mayoría de los musulmanes viven en una confusión. Nosotros no es que seamos mejores, ni más listos. No, 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 no. Simplemente hemos tenido la fortuna, Dios nos ha puesto una fortuna de que en un momento dado nos han puesto hacia arriba, nos han elevado y nos damos cuenta de la confusión. ujú. Generalmente todo el mundo siente que algo no funciona. Todos los musulmanes saben que algo no funciona con este Islam habitual. Todo el mundo lo Sí. sabe. O lo que pasa es que es como la película Matrix, la mayoría pues prefiere seguir apegado, aunque como cuando, no sé si has visto la película Matrix, Morfeo le dice a Neo que Ujú, las personas llega un momento en que han creado tantos hábitos, tantos apegos, que es muy, muy complicado salir de esos apegos. Y ujú. por lo tanto, cuando perciben que tú vas a removerle algo, se van a revolver contra ti, no porque lo que crean que sea falso, no, sino porque les va a mover sus apegos. Y Sí. la verdad a ellos no les importa. Mm, Y la mayoría de los musulmanes, como la mayoría de los occidentales no musulmanes, la verdad les importa un pimiento. mm. Y eso es lo más grave, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Y esto significa que seamos superiores, no estamos por encima, no, simplemente que tenemos la fortuna de verlo. Mm.
Y el En- coraje de decirlo, eso ya puede ser ya mérito y reto. Porque muchos musulmanes estoy convencido que se dan cuenta que esto está mal, pero por miedo, a no disgustar, a no molestar, se callan. mm. Cambiando un poco de tema ahora, sí que ya hemos terminado más o menos de conocer tu llegada y aceptación del Islam y concepto de Islam. Sí que me gustaría un poco hablar un poco de los temas que tú tratas más a fondo, quizás también que te hemos leído escribir sobre ello. Por ejemplo, en varias ocasiones, y es un tema del que sabes, obviamente, y en artículos como en el que publicaste en Red Corán, un artículo titulado El Corán y la historia, que desde aquí yo recomiendo. Sí, el primero que eh, escribí, sí. Exacto. Señalas, perdona, la importancia de conocer la historia para luego poder decir algo que a veces muchos musulmanes piensan, y es que el Corán no es un libro de historia, que sí contiene historia, que sí la contiene y habla de historia, y lo que dice sobre ello obviamente es verdad, pero que no deberíamos de pensar, como a veces ya te digo, muchos musulmanes hacen, es tomar el Corán como un libro de historia, ¿verdad? Claro, es un error, vamos a ver. También lo explica Carmen del Río, cito porque es un debate que tuvimos y bueno, y al final llegamos a estas conclusiones. Eh, la revelación contiene algo de historia, pero no es un libro de historia. Mm, Como contiene algo de botánica, pero no es un libro de botánica. mm, Contiene algo de matemáticas, pero no es un libro de matemáticas. mm, Es que eso no es el objetivo del Corán. Como dice Damián de un Prado, no está para enseñarnos historia. mm, Entonces, claro, ahí en ese artículo, que por supuesto yo lo recomiendo, porque yo creo que yo por lo menos soy de unas personas que muchas veces prefieren leer las cosas que se da cuenta y porque puede repasar que escucharlo porque se te va, ¿no? Y es que el, a ver, lo que ha pasado, lo que dice Carmen del Vídeo, que ha habido una biblitis con respecto al Corán. Es mm, decir, el Corán te dice algo de historia, poca, mm, muy poca. Yo puedo acordarme ahora de la famosa Azora de los Romanos, que si quiero te cuento una experiencia que tuve yo en la mezquita. ujú, Claro, yo, como apasionado de la historia, uno de los grandes misterios de la historia, por ejemplo, que luego yo digo poco resto resolviendo, fue cómo fue posible que en mm, la última gran guerra mundial entre el imperio persa y el imperio romano cristiano, o mm, romano oriental, cuando todos los romanos llevaban la de perder, pero todas las de perder. Es como, yo comparo la victoria como si... tú imagínate que en la Segunda Guerra Mundial, en primavera, primero, en el invierno del 44 al 45, Alemania consigue una victoria en la ofensiva de las Ardenas, los japoneses consiguen barrer a la escuadra de desembarco de Leyte y al final la ganan la guerra. Es mm, imposible, no tienen forma de ganar la guerra. Pero algo fue así con esa guerra. Los persas llevaban 15 años vapuleando a los romanos, conquistándole un montón de países. Los persas llegaron hasta el Golfo ¿cómo se llama? De Sirte, en Libia. Y que llegaron a sitiar la capital. Es que, ¿y cómo es posible que los romanos al final revertieran la situación? Pues eso se anunció en la zona de los romanos. ujú, La zona romana se dice que al final la guerra la van a ganar los romanos y que los creyentes pues, se alegrarán de la victoria de los romanos. mm, Que se llama la segunda parte porque tienen que alegrarse y tal. Pero, y claro, cuando estaba yo con los cascos en la mezquita y escuchando que la Zora 30 decía eso, mm, digo, que esto se anunció, imagínate, en el año, si esa guerra duró entre el 610, justamente cuando empezó la revelación, se calcula que la profecía se abrió en el año 610. sí, 610 también el año en el cual empieza la Gran Guerra Mundial final, que ahí no sabían que iban a ser final, entre los romanos y persas. mm, Después de 15 años de vapuleo, en el 618-619, más o menos, se anuncia desciende la revelación de los romanos, en que se anuncia y se dice a los mecanos que la guerra finalmente le van a ganar los romanos. ujú, Los mecanos que no es que estaban, no, los mecanos eran comerciantes, caravaneros, estaban al tanto, no como ahora, pero sí que a los 4 o 5 meses estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. ujú,
sea, y digo, ¿cómo? Si los persas acaban de conquistar Egipto, ¿pero qué me dice? ¿Cómo que van a ganar los romanos? Aquí la única duda es saber si van a aguantar 5 años, 2 años, 3 años o 2 meses. Esa es la única duda, que van a perder. Pues no. Pues claro, se aparece ese anuncio, pues dirán, pues está loco. Pues no, pues mira, pues evidentemente Dios te está indicando algo que no sé qué sentido yo puedo presumir, elucubrar, que es como una especie de como de prueba, ¿no? Para los creyentes, mira, esto no es una tontería, como nadie se esperaba y al final, claro, entonces, en ese momento yo me di cuenta y dije, coño, yo que soy, bueno, historiador, sí, soy historiador, me doy cuenta de la importancia de esta revelación. En aquel momento, claro, todo lo pasado, pero en aquel momento era sorprendente que alguien pudiese decir eso. Evidentemente no venía, ¿de quién venía? Claro. Pues venía de la revelación. Y claro, ahí está, por ejemplo, el artículo del Corán también. Ya no es el Corán historia, sino concretamente hablar de la Zora 30. Además, también una supuesta profecía de los hadices que, por supuesto, ahí digo que no hay ninguna base, que no es que no haya ninguna base, es que son manifiestamente falsas, pero se mire por donde se mire, ¿no? Sobre que se iba a conquistar Constantinopla, Roma, no tiene ninguna. Pero ¿por qué la historia? Ahora no vamos a hablar concretamente de los romanos. Pasamos de eso. Hablar que también tiene su importancia, luego hablar la relación de la historia, cómo ha influido en la religión. Porque la religión se va conformando según unos relatos, unas creencias, unos ritos, que es lo que explican el entorno histórico en lo cual se desenvuelve. Porque claro, los hadices, por ejemplo, hay que ver el contexto histórico de cómo se transmiten esos hadices, quién los recopila, por qué los recopila, por qué recopila eso y no otro. Y encima, conforme va pasando el tiempo, hay cada vez más hadices. Supongo que conforme pasa el tiempo, habrá menos hadices, no, pues hay más. Y claro, y eso influye en la conformación. Hay una catalana que ha tenido, bueno, hay varias intervenciones, aparecen en YouTube. No recuerdo el nombre de esta señora, una señora ya mayor, tendrá 70 y pico años, con gafas, muy simpática, muy charrachera, que ella que dice que realmente es como hay tres religiones. Está la religión de la revelación, luego la religión de los hadices, y luego ya viene la tercera, que es la del consenso, de los doctores, que sustituye a la de los hadices. Eso también lo explica Hussein en varios vídeos. Digo, pero claro, los hadices y el consenso tienen un entorno histórico que lo explica, y hay que conocer la historia. Hay que conocer, bueno, las historias, porque como digo, la historia como tal no existe. Existen historias, existen relatos, pero esos relatos nos van indicando podemos activar más o menos quién es el que manda, qué domina, qué parámetros, y la influencia que tiene en la recopilación de los dichos y hechos del profeta, supuestos dichos y hechos del profeta, desde que lo más importante a veces es como decía Hassan Farhan al-Maliki, este sabio de Arabia Saudita, pues que ha sido, bueno, 2 veces en la cárcel, pues porque molesta al clero, dicho. Bueno, y quizá que a veces lo importante es saber, tiene capítulos enteros de cómo sacudirte el polvo de los hombros. Pero sobre la justicia no tiene nada. No. Claro, pues eso es la religión de los hadices, la que sustituye a la religión del Corán. Ojo, cuando digo sustituto, siga que todos los hadices lo nieguen, no. Pero que, claro, ahí está, es como, yo el otro día se lo comparé a no sé quién se lo dice. Mira, los hadices, aunque no es un mito, pero son como los programas electorales de los partidos políticos. Un montón de páginas, nadie se lo lee, nadie se lee las 50 páginas de un programa, excepto un periodista especializado, nadie se lo lee, y de ahí cogen los partidos, cogen lo que les parece una vez que han ganado las elecciones. Como nadie mira el programa, pasan un kilo, pero cuando quieren poner algo que les interesa, dicen, está en el programa. Ah, claro, y 40.000 cosas más que ustedes no aplican. Pues los hadices pasa igual. Hay miles y miles y miles y miles. Entonces tú coges lo que te parece. Este me interesa y lo demás me olvido, como nadie se los lee. Luego también...
Dime, Luego, dime. luego también has comentado en más de una ocasión, y en este artículo en el que te recomendamos para Red Corán también lo haces, es que los musulmanes también cometemos mucho el error de querer comparar la Biblia con el Corán, con la pretensión de querer validar la palabra, además de Dios, si las dos versiones parece que coincidan. Incluso a veces llegando incluso a atribuir hechos que no aparecen en el Corán, como apuntamos, los sucesos de Musa sucedieron en Egipto, cuando eso es lo que dice el tradicionalismo y también es lo que dice el tradicionalismo, pero esto no aparece en ninguna fuente para nada. Al final, sin darnos cuenta, no creamos un cuento mental falso sobre sucesos históricos pensando que realmente ocurrieron y, como bien dices, me encanta este concepto, no nos damos cuenta de que estamos fusilando a la historia. Sí, fusionando. Aparte que es una demuestra, esta biblitis, como decía Carmen del Río, para mí es Sí, una muestra de complejo de los musulmanes ante la tradición cristiana y ante la tradición hebrea. sí, sí, sí. No te voy a ni comprender nada, simplemente ellos tienen su tradición y tienen sus eruditos que también hay críticas dentro del judaísmo, no hay debate y unos dicen una cosa, otros dicen la otra y del cristianismo pasa igual. Pero Mm, hay un complejo que tienen muchos musulmanes ante la tradición hebrea y la tradición cristiana, mm, y que una cosa que puedes tomar como ejemplo algunas cosas. Tú puedes decir, mira, en esta cosa los judíos están mejor que nosotros o los cristianos están mejor que nosotros, que algunos vídeos de Muhammad Batassim van en ese sentido. Mira, mm. los judíos hacen esto que es más acertado, por lo general. Bien, sí, bien, eso es una cosa. Pero otra cosa es que tú intentas rellenar. Claro, muchos hadices vienen de lo que llaman los israelismos Mm, y se ve que esto viene de la tradición mazdea, zoroastriana, con todo respeto por la tradición zoroastriana o por la cristiana o por la, pero que mm, lo introduzca dentro de la tradición islámica, ¿a cuento de qué? mm, No, pero nosotros decimos la misma. Una cosa es la revelación de Moisés o la revelación de Jesús es una cosa y otra cosa es la tradición derivada supuestamente de esas revelaciones. Son otras cosas distintas. mm, Igual que puede ser la revelación de Zoroastro, que bueno, dice que hubo varios Zoroastros, pero no entra en eso. Y otra cosa es la tradición más de posterior, mm, o incluso, bueno, posterior, que muchas veces ya hemos visto que ya nada morir el profeta, ya empieza unas derivaciones extrañas. mm, Pues eso de estar intentando adoptar, o sea, rellenar el Corán con lo como si fuese pieza de cabeza, bueno, pues lo utilizamos de otra rompecabezas. No, de mm, eso nada. mm. Y claro, eso está muy bien. Carmen, en ese Carmen, claro, ella, Carmen del Río es una reivindicadora, es una luchadora contra la leyenda negra anti-egipcia. O sea, Sí. España no solamente es víctima de una leyenda negra, todos los países son víctimas de leyenda negra, también Egipto. Mm, Y ella dice, porque ella es egipcia, es una española egipcia, pues, dice el daño que ha causado, que causa Egipto actual. También esa visión que hacen de su pasado, que los faraones son, y que los pirámides, los esclavos, y sí, no, sí, y sí. se sabe que las pirámides no las construyeron esclavos, todo, una cosa tan negativa sobre la historia de Egipto, Mm, cuando al contrario, es para un egipcio tiene que estar sentirse orgulloso bueno, orgulloso, es decir, admirado de sus antepasados. mm, Pues no, pues ala, a hundirlos en la miseria. mm. Eso porque es a lo que vamos, porque la conclusión en el artículo de Corán de historia, lo más importante es lo final, cuando es una propuesta como campo para otra yihad. Exacto. ¿Quiénes son los Mm, enemigos? Y pues tomó lo que el versículo 13, el versículo 13, perdón, mm, de la Zora 49. mm. Sobre esto yo Que está ahí. quería plantearlo, perdona que te corte, porque has Sí, nombrado este concepto que era el que justo te iba a plantear, curiosamente, porque también empleas ese término que me gusta también mucho, el de la yihad de la historia, una sí. yihad que combate quizás esa historia que destruye el alma de los Que pueblos, destruye, para los volver, pueblos que la para, cizaña. Mira, para, hay una obra de arte, mm, que yo a todo el mundo le recomiendo, que es para los niños, una obra de arte de Asterio, de Goscinny, que es Asterix y la cizaña. Es, bueno, Julio César cae, los galos, estos galos que están en la aldea que resiste al invasor todo el rato, el pueblo de Julio César no los dejan dormir. Entonces mm, Julio César siempre está inventando maldades, bueno, de ideas de cómo hundir ese pueblo. Entonces hay varios capítulos así, ¿no? Y sí, entonces uno le dice, bueno, pues la forma de destruir a este pueblo es creando cizaña.
y envían a Perfectus Detritus, eso me acuerdo del nombre del malvado que tal, y es una obra de arte por cómo primero vas el conocimiento y a través del conocimiento del pueblo empieza a utilizar las rencillas, las envidias, los recelos y para crear que cizaña. Entonces la cizaña no solamente es que vas a destruir un pueblo por dentro, sino que lo vas a enfrentar una nación contra otra nación. Yo, por ejemplo, a veces digo, broma, dice, yo digo arriba Marruecos y arriba España, y no hay ningún problema, y arriba Italia, y arriba África. O sea, ¿por qué? Porque que Marruecos prospere y crezca y se desarrolle de física y moralmente y culturalmente, a mí me alegra. Pues claro, son nuestros vecinos. Si entre mejor lo vaya a Marruecos, no mejor no vaya a mí, a Portugal, y a Italia, y a Francia. Son todos. Pues claro que sí, porque encima nosotros, pues claro, no somos tampoco compartimento de estanco. Y hoy menos, nunca ha sido así, y hoy menos que nunca. ¿Qué es eso? Entonces tenemos que, lo que decía, reconocimiento. ¿Por qué somos diversos? ¿Por qué dice, oh hombre, les hemos creado a partir de un varón y una mujer? Y les convertimos en naciones y tribus distintas para que ustedes se reconocieran unos a otros. En verdad, el más noble de ustedes ante los ojos de Dios es el más justo de ustedes. Pues ¿a qué eso que nos invita? Nos invita a... Somos diferentes, no es un problema. Bueno, como todos, pero eso nos invita a reconocer, a ver las diferencias, a reconocer qué es lo que es común, qué es lo que es diferente y a disfrutar también de la diversidad. Al igual que, como decía Baba Eli, este genial humorista norteamericano musulmán, que bueno, que me dijeron 18 intervenciones al español, ya sin importa, las traducciones que hizo fueron magníficas, las de Baba Ali. Es una pena que ya no esté en YouTube. Sí. Y ejemplo, la cultura, la gastronomía, que muchas veces la gente, pues, mira, a lo mejor algo pobre, pero también es reconocer la diferente gastronomía pues es una maravilla, esto come esto, pues es algo estupendo. O sea, no tienes por qué. También yo me acuerdo una vez, Alain de Nuez decía, ¿qué es eso de decir que hay que rechazar la comida halal o la comida yosher, que es la kosher, perdón, que es la de los judíos? Sí, no, pues yo no tengo ningún problema en comer kosher o comer halal o comer esto y comer diversidad. La diversidad es algo positivo y además que es lo islámico. O sea, no, es que claro, entonces la yihad de la historia es aquello que destruye a los pueblos, no son oponentes, sino que los cizaña con otros pueblos, para que nos odiemos porque somos distintos. Exacto. ¿Qué importancia tiene este concepto para poder quizás desvincular al Islam de esa fábrica, ya sabes, de hadices y columnias contra el profeta Muhammad que tanto daño han hecho a la comunidad musulmana? Mira, el otro día dijo algo así, bueno, no quiero entrar en política, pero dijo Tony Cantó, dijo, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Pues se puede aplicar eso perfectamente a los musulmanes. O sea, gran parte de las calumnias contra el Islam están en el cuerpo de los hadices. Mira tú qué bien. Los nuestros son los que han promovido eso. Cuerpo a tierra, que viene a los nuestros. Eso ha venido porque lo dijo en tiempo un tío de UCD. Cuerpo, que son los nuestros. Cuerpo a tierra que vienen a los nuestros. O sea, y también lo ha apuntado varias veces Hussein Labras. O sea, gran parte de a ver, hay una islamofobia vulgar, popular, sí, que viene poco también, y luego está otra confesional que es de la Edad Media, sí, que es la de el diablo inspiró a Mahoma para que unos versos satánicos y todo esto, pero eso ya no pega, ya nadie, algunos sí, algunos evangélicos extremistas todavía siguen con esas historias, pero la inmensa mayoría no sigue con esto. Entonces, en el siglo XIX esa idea, la nueva islamofobia, la islamofobia erudita. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen estos autores? Pues van a la fuente del legado, van a los hadices, las recomendaciones de hadices del señor Ben Ismael el Bójaro o al-Bukhari para los que hablan en árabe, o de Muslim Ben al-Hayyaj, o Abu Dawud el-Sejestano, o al-Tirmidhi. Van a esas obras. Van a esas obras, sobre todo, y también a las traducciones del Corán, digamos, que son traducidas por el legado. No se traduce por la raíz de las palabras, sino por el legado. Pero esta cosa que escandaliza, que los musulmanes, por supuesto, en esa medida no lo sabían, pero el asunto de que el profeta
tuvo relaciones con Aisha teniendo ella 9 años, eso está en el legado. Casi, sí, sí. eso mi musulmán ni tenía ni idea, pero eso está en el legado. ¿Qué es lo que Sí. hacen estos eruditos del siglo XIX? Que ya son construir una islamofobia culta. Pues llega ahí al legado. O sea, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Entonces, claro, eso tienes que hacer una revisión, aunque solo sea por supervivencia, que muchas veces, por desgracia, la gente no se mueve por instinto amor a la verdad o a la justicia, que es lo que deberíamos hacer los musulmanes, sino por lo menos sí por supervivencia. Y claro, eso se presta para que, pues claro, evidentemente cogen todas las sectas, sí, que no son cristianas, son cruzados. Yo distingo una cosa es el cristianismo y otra cosa son los cruzados. Sí. Todas estas sectas cruzadas pues cogen estos datos que están en el legado para arrear, por supuesto, para denigrar al profeta. Al final Las caricaturas. Sí, dime. Tenemos ese yihad que combate esa historia que está destruyendo el alma, como dices tú, de los pueblos, pero yo creo que está destruyendo el alma del Corán. Para quizás a través de esa yihad podemos volver a una renovación que puede ser que esté pasando ahora mismo y sin darnos cuenta de la historia y también de la revelación, una revisitación, una renovación de la revelación. Sí, porque no nos queda otra. O sea, estamos al borde del precipicio, entonces no nos queda otra que espabilar. Comentaba, no sé, se lo decía, no lo decía últimamente, fue una última declaración de Abdel Prado, sí, que él había que algunos eruditos le habían dicho que efectivamente yo era consciente de que gran parte del legado era terrible. Por supuesto no lo comunicaban a nadie. O sea, lo que ha pasado, unas cosas que todo el mundo debe tener muy claro, que la primera fila de árboles no te impidan ver el bosque. El Islam, como el cristianismo, el Islam, digamos, histórico-confesional, también en el último siglo ha cambiado bastante. O sea, lo que creen la mayoría de los musulmanes hoy en día, en el año 2021, no es lo que creían la sunita. Vamos a hablar de los sunitas, no hablar de los chiitas. Vamos a hablar de los sunitas, no ni de los ahmadianos, ni de los ibadianos, sino hablamos de los sunitas. Lo que ellos creen, y lo que en 1921, ya cuando el califato otomano estaba a punto de perecer, lo que ellos creían es muy diferente. O sea, no creemos lo mismo para nada. En este siglo ha cambiado muchas cosas. No, entonces, porque la gente cree, Otra cosa es que el relato que te construyan seleccionan algunas cosas de hace un siglo, como si es que lo que querían la mayoría. No, la mayoría de la gente no creía eso. En este siglo ha pasado algo tan importante como que hay una potencia, que es una potencia en 1922, una potencia llamada Reino Saudita, conquista el Hejaz. Todo lo que es el Hejaz, el Hejaz es, para que la gente lo entienda, es todo el país que es ribereño al Mar Rojo, de la península arábiga. Eso fue conquistado por los saudíes. O sea, Meca no era saudita, hace un siglo no era saudita, hace 98 años cayó en manos de los sauditas, y a sangre y fuego. O sea, los sauditas no fue una ocupación tranquila, no. Fue una nación en que se limitó un montón de muchas familias tuvieron que salir huyendo de Meca y de Medina, y de Taif, fue una cosa tremenda. Y claro, al principio este reino fomenta, como es normal, una ideología que sea del wahabismo. Por ese motivo, entre otras cosas, es apoyado por los británicos. O sea, los británicos son los que dan armas a los saudíes para ir contra los hachemitas, porque los británicos no querían una unión de naciones árabes, y ellos entendían inteligentemente que la forma de evitar una unión de los árabes era apoyar al reino saudita, porque era del wahabismo, en ningún momento iba a ser aceptado por la mayoría de los árabes sunitas. De los chiitas, por supuesto que no, pero de los sunitas tampoco. Claro, y te das cuenta de cómo han influenciado con dinero. Pues evidentemente una cosa así que tienen los saudíes, mucho dinero gracias al petróleo, y gracias a sus buenas relaciones, primero con el Imperio Británico y luego con los Estados Unidos, tan buenas relaciones, tanto a tal punto que si el dólar es hoy la moneda internacional, es gracias a los acuerdos con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes también. Pues te das cuenta de las influencias que ellos han tenido a través del dinero para las escuelas, las universidades llamadas islámicas, que han ido poco a poco asimilando el discurso, la ideología al del wahábica. Sí. Algo que al principio el sunismo rechazaba, lo consideraba una herejía. De hecho, la mentalidad de ventainilla
Aunque yo sé que hay alguna gente, algunas personas dicen, bueno, Ventimiglia hay muchas cosas, claro, Ventimiglia es un autor muy prolífico. Y me dicen, no, una cosa es el Ventimiglia del joven, otra es el de viejo rectificó cosas de joven. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero gran parte de las ideas que tenemos es del Ventimiglia de joven, que es el Sí, que sí. resucita al del Wahhab. O sea, entonces a lo mejor de viejo ya había rectificado. Esto como Mm, Sabino Arana. Sabino Arana murió siendo antinacionalista vasco, pero lo importante es Sabino Arana, que era nacionalista vasco, es la herencia que tenemos. No, una vez mm, al final a lo mejor se echó de atrás. Pero eso no es lo importante. Lo mm. importante es este autor del siglo XIV, considerado hereje incluso por los jambálicos. En la escuela Sí. jambálica lo consideraban un hereje, un extremista, no lo querían ni ver, los mismos jambálicos, y es una escuela minoritaria, eso, despreciada por otras escuelas, pero incluso los mismos jambálicos lo consideran un extremista y ahora ha pasado a ser el gran jeque del Islam en este siglo. ¿Por qué? Dinero saudita, entre otras cosas. Sí, sí. Claro, y entonces, ¿cómo es posible que haya influenciado en el sunnismo? Bueno, porque el sunnismo ha cambiado también. En la historia, igual que el sunnismo cambió, el sunnismo en el siglo IX no era el mismo que ya en el siglo X, va cambiando. Pasa, Mm, claro, te lo disfrazan de forma de que no es lo mismo, no es lo mismo. Y la mm, historia te vas dando cuenta de cómo el poder va manipulando, al principio va sugiriendo y luego va imponiendo y, lo vas viendo. Y pues también muchas veces el poder a veces, a ver, como digo, el poder a veces usa cartas desesperadas cuando está en peligro. Cuando está en peligro se vuelve muy peligroso y sí. echa mano de cualquier cosa con ideas extremistas que ellos consideran que son perniciosas también para ellos, pero es una tabla de salvación. Mm, ¿Qué pasa? Que al final luego pasa el peligro o no, y esto permanece. mm, Y lo ves, vamos, lo ves en la... Bueno, es apasionante, ¿eh? Es como, a veces es como cuando estás viendo una película de Agatha Christie, una novela de Agatha Christie, es descubrir quién es el asesino. Tienes que saber los motivos, las circunstancias y descubre al final la verdad. Oye, es un mm, crimen, sí, pero bueno, tiene su interés y cómo van manipulando la crisis famosa cuando los fatimíes se levantan en el norte de África, un éxito tremendo, en 9 años barren a todos los sunitas, bueno, a los sunitas no, a la soberanía sunita, porque los fatimíes llegan a hacer una cosa, no obligaban a nadie a ser fatimí, por lo que yo veo era una élite, los cuerpos dirigentes eran fatimíes y la población podía ser sunita sin ningún problema, o judía o cristiana, ellos no tenían ningún problema en ello, mm, pero era un enorme peligro para el califato abasida. Y mm, como el califato abásida, acosado por un lado por los ismaelitas del norte de África, acosado por los cármatas de digo Pentalasia, Pentalasia para mí todos los países que están dentro de los 5 mares, que es el Mar Rojo, Mar Negro, Mar Caspio, Mar Pérsico mm, y el Mediterráneo, todo lo que está dentro de esos países, como ser Turquía, Irak, parte de Irán, Jordania, Palestina, Siria, todo eso es Pentalasia. Y los cármatas en Pentalasia, que eran otros enemigos de los abásidas, claro, los abasíes estaban acusados por todos lados y echan mano de las teorías del jambalismo mm, como un recurso religioso radical o extremista para enfrentarse a las revoluciones ismaelitas. mm, Y ya claro, que los ismaelitas ¿qué hacen? Enamoran una bandera de justicia social bajo un parámetro religioso político. Yo tengo que poner otro ideal religioso político que se enfrente al ismaelismo. mm, Pues tengo que echar mano del jambalismo. Por eso tiene éxito el jambalismo. En mm, condiciones normales no tiene éxito de ninguna manera, pero el poder lo fomenta porque necesita, digamos, a unos extremistas para enfrentarse a otros radicales, para entendernos. mm, Y es apasionante, o sea, igual que Arabia Saudita, que Arabia Saudita se encontraba en este siglo XX frente a lo que son los nacionalismos progresistas. Bueno, a Nasser en Egipto, al partido Baath en Siria y en Irak, a la revolución republicana en Yemen. Entonces, para enfrentarse a eso, ¿qué es lo que hace Arabia Saudita? Pues echa mano del wahabismo mm, para enfrentarse a estos posicionamientos más o menos laicos. No son del todo laicos, porque ellos nunca niegan la religión islámica. Simplemente que ellos tienen una visión pues, más laizante, ¿no? Acá puede integrarse con otras personas de toda la religión y tal, que en el Islam también es así, pero ellos no lo hacen bajo un parámetro religioso, sino político, digamos, socializante, nacionalista y esto. mm, Entonces, claro, Arabia Saudita echa mano de este ideario, porque sabe que la única forma de justificarse
es mediante este ideario religioso, puritano, rigorista y puritano. Y claro, ya cuando es la revolución en Irán de la de Khomeini, ¿qué hace? Pues chapa, pues entonces redobla la ideología del Wahhabi para enfrentarse al reto de la revolución de Khomeini. Que al principio no nos olvidemos, con que Khomeini es chiita, su discurso es un discurso de justicia social, soberanía nacional, que pueden comprar incluso gente que son cristianos, o son judíos, lo pueden comprar perfectamente. Porque no da un discurso sectario. Ante ese discurso que no voy a decir si es más acertado o no entro en eso. Pero aunque un discurso que parece que es ecuménico, religioso, los de Wahhabi, Arabia Saudita, como poder político, que a ellos les importa un pimiento la religión, pero sí que la cobertura ideológica frente a Irán puede ser en Irak el nacionalismo árabe, los otros son iranios o de otra raza. Bien, pues el nacionalismo árabe puede ser un recurso, pero en otros países que no son árabes, ¿qué vas a utilizar el nacionalismo árabe? No lo puedes utilizar en Afganistán, no lo puedes utilizar en Pakistán. Tienes que utilizar otra herramienta, que es el salafismo, como herramienta frente a la revolución de Khomeini. ¿Está? Y eso es es la historia de siempre. Las religiones son utilizadas por el poder político. Y entonces es que son mal. No, es que todo puede ser utilizado por el poder político. La ideología, la economía, los medios de comunicación. Vamos a ver, que parece que la gente todavía no se ha enterado que el poder político y económico, junto al poder político, tiene una gran capacidad para influenciar en las ideas, en la ciencia, igual que las ciencias están al servicio de intereses económicos y políticos. No, es simplemente hay que darse cuenta de ello para poder revertir la situación. A nadie va a decir que vamos a cargando la ciencia porque esté utilizada por... Sí. Está claro que esas religiones nacionalistas están asentadas también en nuestro país, sin duda, no nos damos cuenta, y cómo también se han encargado de cambiar al final la revelación y lo que es todo en sí el Islam. Es importante que yo creo que la gente se dé cuenta de esto, quizá un día se está haciendo algo, hay un camino que podemos seguir, y es por eso por lo que me gustaría también que si pudiéramos acabar la entrevista ya, en la que ya vamos a pasar las 2 horas, con un consejo quizás sí. Para ver qué es lo que podemos hacer nosotros como musulmanes, y tú que tienes a mejor esa visión de la historia también un poco más amplia, y sabes más obviamente sobre esto, ¿qué podemos hacer nosotros, piensas tú, para poder a mejor llevar a cabo esta yihad que decíamos antes entre todos y poder un poco volver a los orígenes si se puede, o un poco en la guía, ¿no? Centrarnos un poco más en la guía. Mira, nunca tenemos que caer en el supremacismo moral. O sea, tú puedes entender, decimos, yo estoy en la razón, yo tengo estas ideas y yo entiendo que son las correctas, pero no creernos mejores por eso y entender siempre que cuando alguien está equivocado o está confuso es por algún motivo. Y a lo mejor el motivo es un motivo lícito, como es el miedo a quedarse sin nada, es un motivo lícito. Entonces, muchos también, Carmen del Río, perdón, vaya, invita a ser empático y entender también, Omar Mataxín, y entender por qué, que incluso muchas veces dentro de los errores hay algunas cosas que son interesantes y están acertadas y no hay que tirarlo todo por la borda, porque a veces veo, a mí lo que me espanta son los bandazos, los pendulazos, porque caes en el otro error. O sea, si tú quieres huir del calor del desierto de Danakil, no te vayas al polo sur, hombre, tampoco, que no tienes que ir de un extremo a otro. A veces parece que hacemos eso. No, hay que ir tranquilo. Invito, una cosa es los artículos de Decorando. Y una cosa que tú dijiste en el décimo, ¿no? En la despedida un poco así escandalosa pero que nos demos cuenta de qué es lo más importante. O sea, claro que hay asuntos como la homosexualidad, claro como asuntos como si la poligamia, claro que asuntos como el aborto, hombre, claro que tienen su importancia, pero no es la jerarquía, no es lo más importante. O sea, a veces a veces me aburre. No es que no me aburre, dice, oye, otra vez estamos hablando siempre de, o del hijab. Hombre, pues ya está, no hay que darle tanta importancia. O sea, se ponen las cosas claras y ya está. Hay cosas mucho más importantes que el hijab. No significa
Pues claro, yo lucho con el tema, no es que estoy diciendo el derecho de toda persona y por supuesto de toda señora a decir, es ser ella la que decida si se pone un pañuelo a la cabeza o si se pone qué sé yo, una mitra. Y Occidente ni Arabia Saudita ni nadie tiene que decirle, usted tiene que quitarse eso o ponerse, no, de ninguna manera. Ese sí, pero porque es que estamos hablando de justicia, estamos hablando de respeto. Claro. Esa es la base principal. Entonces, pero ¿cuál es la jerarquía? Y nos perdemos que si la tradición sí, que si no, porque luego hay otros que, pues vaya, también, claro, yo sabes que soy muy crítico, tremendamente crítico con el feminismo hegemónico. Yo creo que es el que domina. Entonces claro, porque hay musulmanas que dicen que no, que el hijab, si no, tú no te pongas hijab, sí, me parece estupendo, pero no digas a una mujer que se ponga hijab, ¿tú para qué te lo pones? Pues porque se la salen las narices. Que no tiene que explicaciones ni nada. Esa falta de respeto que tengo que muchas veces veo, tanto en los que podemos llamar tradicionalistas, mal llamados tradicionalistas, por lo menos, o del constitucionario, como los llamados innovadores, iluminados, que no, vamos a liberar y ustedes tienen primero que respetar a las personas. Y si tú no respetas al personal, exacto, si te crees superior moralmente, estás igual que los tradicionalistas, exactamente igual. Y veo que los progresistas y los tradicionalistas a veces son igual de inquisidores. Pues no, la solución es que no hay inquisición. Y acabando el tema de la historia, por ejemplo, otro día estaba hablando con Abdelmalen Moreno, ¿no? Como hablando de los inquisidores. El primer tribunal de Inquisición, mira tú, fue musulmán. Fue el tribunal de la mina creada bajo el cuarto califa, Mohammed al-Mahdi. El Tribunal de la Mina fue al principio aplaudido por todos los grupos musulmanes y por los mazdeos, porque estaba dirigido exclusivamente contra una religión híbrida, una mezcla, un sincretismo entre Islam y mazdeo. Entonces, claro, tanto los sacerdotes mazdeos como los doctores musulmanes, tanto chiitas como sunitas, como eso estaba en formación, dijeron, por supuesto, este sincretismo hay que acabar con él. Pero acabar con él, ¿de forma? De forma judicialmente, pues sí, y acabaron con él. Claro, ¿qué pasa? Primero empieza por los judíos, como yo no era judío no pasa nada. Luego empieza por los comunistas, luego empieza por, y al final cuando van a por mí, claro, ¿y cómo va? Y luego, el Tribunal de la Mina, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en una herramienta del poder de califas que eran mutacílicos. Claro, podemos simpatizar con el movimiento mutacílico, claro que sí, pero que eso de perseguir a los reaccionarios. Benjamín, pues sí, Benjamín dice disparate, pero eso no hay que meterlo en la cárcel por eso. Por que su visión sea pietista, irracional, lo opuesto a lo de nosotros, no hay que meterlo en la cárcel. Claro, lo convirtieron en héroe. Y después, al final de todo, ese mismo tribunal que sirvió para un cosido, sirve para un descosido, porque cae en manos de los, digamos, jadicistas, y lo vuelven contra los chiitas y contra los librepensadores y contra los mutacílicos. Claro. O sea, esa solución es nada de imposiciones totalitarias. Todo debate tiene que ser bajo el respeto. Entender muchas veces, y esto ya con esto acabo, cuál es el motivo de fondo cuando una persona tiene otra posición, que puede ser un motivo lícito, aunque ella esté equivocado en su exposición. Y con esto ya acabado. Ya bastante. Ha sido muy buena exposición. El final también me ha gustado mucho con esa reflexión. Hemos aprendido sobre lo que yo quería, que era un poco sobre tu andadura, tu llegada al Islam y evolución, pensamiento, y obviamente nos has dado una nueva clase magistral de historia. Todo eso resumido en lo que yo creo que vas a ser uno de los programas más largos de Decorando, unas 2 horas más o menos. Una charla muy interesante, Guiado López Molina. De verdad, muchísimas gracias. Espero que haya una nueva oportunidad para poder invitarte, si es posible. Sí, por supuesto. Y que intentaremos que sea más cortita para no asustar a la gente. No, te seguro que no asusta. Siempre hay la posibilidad de pausarlo y volverlo a recuperar. En estos días no te puedes poner excusas para eso. Eso no hay problema ninguno. Guiado López Molina, de nuevo, muchísimas gracias. Estoy seguro que nos vamos a escuchar. Obviamente nos vamos a leer. Así que nada, un abrazo muy grande y